Hola chicos, buenas tardes. Es la primera vez que tenemos contacto en esta primera asignatura de la maestría en docencia. Es creación de ambientes de aprendizaje. Por ahí ya compartí con ustedes una presentación de algunos factores que son importantes para esta creación de ambientes de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que considerar para los ambientes de aprendizaje estos factores que son fundamentales y que de alguna manera contribuyen a planear y a contribuir para nosotros en la planeación de nuestras actividades cotidianas con los alumnos. Primero, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es el lugar. Dentro del lugar donde nosotros desarrollamos nuestra actividad docente, debemos especificar el espacio geográfico, dónde estamos situados en ese momento. La Ciudad de México, un colegio que está situado en una alcaldía en particular, ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa. Dentro de esa alcaldía de Iztapalapa, la colonia, el barrio. También debo de conocer la demografía, porque la gente que está en el entorno a mi centro de trabajo, mi lugar de trabajo, mi centro escolar, también es importante conocerla, qué hacen, sus costumbres, tradiciones, actividades cotidianas, porque eso también va a repercutir para generar un ambiente de aprendizaje. El espacio urbano arquitectónico, si hay cerca alguna biblioteca, algún centro deportivo, si hay un espacio lúdico para los niños o los adolescentes o los jóvenes con los que vayamos a trabajar. También si las cercanías presentan lugares donde yo puedo estar, como parques, como jardines, museos, es decir, tengo que tener consciente todo ese espacio arquitectónico donde yo puedo desarrollar otras actividades con estos alumnos. Y finalmente también dentro de ese lugar el medio ambiente. Si hay zonas arboladas, si no las hay, solamente hay mobiliario urbano, si hay condiciones para que se pueda generar todo un ambiente o crear un ambiente natural, si no, dentro de ese mismo espacio que más adelante veremos, se puede empezar a crear. Porque es importante, esto contribuye no solamente a que el ambiente de aprendizaje solamente sea un aula de 4 paredes, sino que el ambiente de aprendizaje abarque todos esos elementos que yo como docente voy a poder utilizar y tener a favor mío para adecuar planes, programas de estudio, para poder adecuar actividades didácticas, para poder planear mis actividades dentro de mi práctica docente. En ese sentido, debo de conocer el espacio. ¿Qué espacio tengo para poder ejecutar mi actividad docente? Incluye, obviamente, la distribución del espacio. ¿Dónde están las aulas? ¿Cuántas aulas hay? ¿Qué capacidad tienen esas aulas? La distribución de esas aulas, ¿sí? Espacios de recreación, aulas especiales, condiciones ambientales, en el sentido de si hay jardineras, si hay espacios para poder crear, por ejemplo, estos que son jardines de azotea, por ejemplo, las aulas especiales, música, laboratorios, talleres, espacios de recreación. Todo este espacio va también contribuyendo a ese lugar para crear un ambiente saludable de aprendizaje para los adultos. Todo esto me tiene que servir y todo esto lo tengo que conocer, porque esto me va a permitir planear todas mis actividades con mis estudiantes y también me va a permitir conocer las limitaciones que tengo para poder crear esos ambientes. Si yo me encuentro limitado en un espacio, bueno, yo tengo que adecuar toda mi planeación para que se pueda dar ese ambiente. Por eso es importante también identificar los recursos. Recursos de tipo tecnológico, pantallas, PC, también internet, también espacios científicos, laboratorios de ciencias, laboratorios de prácticas, deportivos, gimnasios, recursos didácticos, mapas, rotafolios, lumines, papeles de colores, material didáctico. Todo ese material también lo tengo que identificar y saber con qué cuento.
Los recursos humanos, número de personas que trabajan en ese espacio, porque ese personal también va a contribuir a que mi espacio se dé. Es decir, mis compañeros de trabajo docentes también contribuyen a que ese espacio se cree de forma saludable. Muchas veces los maestros podemos ponernos de acuerdo para crear un ambiente en el cual los alumnos que compartimos en conjunto podamos crear un espacio didáctico. Y esto obviamente es parte de la creatividad que los docentes debemos desarrollar, en el cual, si yo voy a, más adelante lo que vamos a ver, la enseñanza de algún tipo de aprendizaje en particular, matemáticas, entre los dos podemos hacer un espacio en el cual podamos utilizar la pared que separa uno de otro para hacer un mural matemático y que el alumno sienta a través de dibujos, a través de técnicas memorísticas, pueda aprender de manera más fácil las matemáticas. Pero es importante que nosotros sepamos con quién contamos en ese espacio, que nos va a contribuir a nuestra práctica docente. Tenemos también los artísticos, en el cual son espacios dedicados o recursos dedicados a la expresión de las artes, de todas las artes, gráficas, audiovisuales, etc. Porque también contribuyen a la transversalidad de los saberes y eso nos permite hacer adecuaciones programáticas cuando estamos desarrollando una actividad con nuestros alumnos. Adecuar esas actividades nos va a permitir identificar qué alumnos aprenden de manera auditiva, de manera visual, de manera kinestésica, y las artes contribuyen a que todas las demás asignaturas o las demás materias se puedan integrar. Esto que va a favorecer al medio de vida, porque va a generar una influencia local. Es decir, cuando un ambiente de aprendizaje se da de manera adecuada, los alumnos están insertos en ese ambiente y por lo tanto están desarrollando técnicas de aprendizaje adecuadas y se ve reflejado en el aprovechamiento de los alumnos, va a tener una influencia local. Todo el mundo va a identificar a ese centro escolar o a ese lugar de aprendizaje como un lugar adecuado. Por lo tanto, tendremos una fuerte influencia de lo que hagamos. ¿Por qué? Porque siempre lo mostramos al exterior, con las muestras artísticas, con las muestras científicas, que generalmente surgen precisamente de toda esa actividad que debemos de tomar en cuenta todos los días en nuestra práctica docente. También una influencia personal. Un niño, un adulto, un joven que está dentro de un ambiente de aprendizaje adecuado, va a tener un desarrollo personal, un desarrollo humano. Va a conocer sus habilidades, también va a conocer o explotar o hacerlas más significativas, esas habilidades que ya posee. Y por lo tanto podemos hacer uso de eso que el alumno ya posee para complementar las actividades de otros niños que no lo pueden o que no lo logran tan fácilmente. Y esto nos ayuda a tener un control adecuado del grupo. También las características psíquicas personales, es decir, el tener la capacidad de conocer a cada uno de nuestros alumnos, también conocer el entorno en donde se desenvuelve, las características personales de cada uno de estos chicos, porque esto les va a permitir saber actuar en situaciones de crisis o en situaciones en las cuales el alumno tenga una dificultad, y que tener todo esto en claro nos va a permitir apoyar a ese niño y adecuar nuestras actividades de manera adecuada. Y finalmente, todo esto va a generar una influencia en la comunidad. La escuela va a influir en la comunidad. ¿Por qué? Por la participación de padres, de alumnos, de los maestros, de los directivos, hacia la comunidad. La comunidad en sí misma también va a contribuir a la escuela, pintando, barriendo, haciendo limpieza, es decir, generando un ambiente adecuado para que estos niños o adolescentes o adultos se desarrollen cómodamente. Ustedes que están desarrollando esta parte de la maestría en docencia como futuros docentes, tienen que tener en consideración todos estos elementos en todo momento, tanto para la planeación de sus actividades como las características propias de una escuela. Tienen que conocer la escuela, tienen que conocer ese ambiente. Universidad Reina Sofía está situada en la Ciudad de México, está situada en la alcaldía de Iztapalapa, está situada en una colonia popular llamada
¿cómo se llama? Me olvidó su nombre. Juan Escutia, ya, me acordé. Y tiene este barrio unas características peculiares. La gente que aquí se desenvuelve, que aquí vive, pues tiene características, la mayoría se dedica al comercio. Entonces son comerciantes, tienen ciertas características. Vemos que alrededor no hay tantas zonas recreativas, no hay, por ejemplo, tan cerca un espacio donde puedan hacer ejercicio, una biblioteca son muy escasas, centros de internet o centros donde puedan hacer algunas actividades, bueno, todavía cubre esas características de tener cibercafés. Tenemos, por ejemplo, la cercanía de la Universidad Autónoma de México con un plantel que es la FE Zaragoza, que también eso contribuye como un factor adicional para lo que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. También tengo que saber qué otros planteles hay a las cercanías y cuál es la problemática de estos planteles. También tengo que ver en cuestión, por ejemplo, de la demografía, si hay violencia, si hay abuso o consumo de drogas, si hay centros de bares o todas estas características que van a influir para que ese ambiente pueda ser benéfico para nuestra escuela o perjudicial para la escuela. Debemos de tener una mente integral para poder saber cómo atacar una deficiencia educativa en uno de nuestros alumnos o en varios de nuestros alumnos. Entonces, si yo lo tengo que conocer, tengo que saber quién es y darme un tiempo para poderlo conocer. Cada inicio de asignatura, generalmente los maestros se dan un tiempo para conocer a sus alumnos, para saber de dónde vienen. Y las preguntas que a veces los alumnos ya sienten como muy rebuscadas o siempre son preguntadas cada inicio del cuatrimestre. Pero eso le permite al docente tener de manera global con qué se va a enfrentar a sus nuevos estudiantes. Pero no es suficiente. Durante todo el ciclo escolar, durante todo el tiempo que estamos con ellos, debemos de conocerlos, debemos de interactuar con ellos y darnos un espacio para saber sus necesidades y sus inquietudes. Muchas veces los mismos niños, los mismos jóvenes, las mismas personas te dicen sus propias deficiencias a lo largo o en el transcurso del tiempo. Si se les dificulta las matemáticas, si se les dificulta leer, si se les dificulta la tecnología, y conforme vamos avanzando nos permite adecuar conforme ya lo que tenemos estructurado y hacer mejoras para estos ambientes. Nosotros somos dueños de estos ambientes, los podemos modificar a nuestras conveniencias prácticas de nuestra práctica, valga la redundancia, nuestra práctica docente. El mobiliario, lo puedo mover, lo puedo quitar si yo quiero, lo puedo distribuir de cierta manera. Que no es el espacio adecuado para la actividad, precisamente tengo que conocer qué otros ambientes o espacios puedo utilizar. Un patio, una terraza, un salón, un gimnasio, para poder hacer una actividad en particular o varias actividades en particular y que esas actividades sean significativas. Lo interesante precisamente de esta asignatura es tener todos esos elementos conscientes para tener esa capacidad creativa y adecuar mi actividad en los espacios adecuados para que se puedan desarrollar. Es muy interesante precisamente esta parte de la creación de ambientes de aprendizaje. Lo que comparto en la presentación es un complemento de otros elementos que se tienen que tomar en consideración y que conforme vayamos avanzando voy a publicar un foro para que podamos compartir ahí nuestras experiencias. Una de las tareas que les solicitaba era precisamente que ustedes identificaran de su experiencia escolar o personal todos estos espacios y cómo influían en nosotros. Nuestras experiencias en todas las escuelas que hemos pisado durante todo este tiempo. Primaria, jardín de niños, la secundaria, la prepa, la misma universidad. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Con qué elementos desarrolla sus actividades? ¿Y cómo nos vamos adecuando a esas actividades y a la dinámica propia de esa institución? Entonces, eso les va a permitir a ustedes desarrollar la misma actividad, pero ya en su práctica personal. Entonces, con esto quiero complementar la información que compartí
en esa presentación y bueno, en el foro seguiremos discutiendo un poquito estas dudas. Seguiré publicando más actividades para poder complementar esta parte del programa y finalmente su proyecto final, que realmente será una adecuación del espacio conforme a las características que se les pide. Muchas gracias y nos vemos pronto.